Seguimos con este estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y seguimos con este artículo, Creo en Dios Padre Todopoderoso. Recordamos muy bien que iniciábamos con este sentido primero de reconocer nosotros nuestra fe, con el fin de que todos nosotros reconozcamos lo que creemos, lo que profesamos cada domingo en las misas. Y creo que vale la pena resaltar estas tres palabras con las cuales iniciamos. Creo en Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros hablamos acerca de un Dios que a veces ni conocemos. A veces solamente podemos decir, yo creo en Dios, pero a veces no tenemos un presupuesto que nos pueda ayudar a todos nosotros a comprender realmente todo lo que Él pide a cada uno de nosotros y sobre todo, como lo decíamos anteriormente, la fe nos lleva a todos nosotros a ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Y la fe entonces nos lleva, sí, al conocimiento de Dios, pero más que conocimiento de Dios, a conocer y entablar una relación con Dios. Entonces, creo en Dios porque es el principio de todo, origen de todo, principio y fin. De Dios venimos y a Él tenemos que retornar. Por esa misma razón, todos estos puntos que hemos visto durante eh, la última formación que tuvimos y que hoy en día volvemos a retomar. Se recordarán que decíamos, tomando en cuenta este numeral 36 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, donde habla acerca de la profesión de fe, cómo es que comienza, creo en Dios. Y aquí va un poquito ya a decir lo que ya platicamos, porque es la más importante, la fuente de las demás verdades sobre el hombre, sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. ¿Por qué razón? Porque hay que darnos cuenta que si estamos diciendo nosotros creo en Dios, porque es el origen de todo lo demás que vamos diciendo nosotros en el credo nos lleva a qué? A ver la acción de Dios en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es un Dios en acción. Es un Dios que es dinámico, un Dios que está siempre presente, un Dios que no deja a un lado las cosas que ha prometido, sino al contrario, cada día las va cumpliendo. Por eso es importante tener ello. Se recordarán que en la introducción decíamos que las primeras palabras, creo en Dios, Padre Todopoderoso, muestra la profesión de fe cristiana, comienza por Dios, porque es el primero y el último principio y fin de las cosas. Y el segundo, y la segunda parte de esa oración, ¿por qué Dios Padre? Porque Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. En otras palabras, somos hijos de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Son las palabras con las cuales nosotros como hijos nos dirigimos a Él. También vale la pena recordar nuevamente, cuando el pueblo de Israel habla acerca de ese Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El famoso Shema Israel, escucha. Y en ese escuchar es donde va creciendo la fe de toda aquella persona que quiere y tiene presente que Dios está en todo lugar, en todo momento. Entonces aquí ya nos habla acerca de la fe, cosa que ya habíamos platicado la otra vez. La fe en el único Dios nos mueve a volvernos a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último y a preferirle por encima de todas las cosas. Entonces, aquí es donde volvemos nuevamente a la idea cuando estábamos hablando acerca de la fe. Cuando decíamos que fe no solamente se reduce a decir yo creo, sino que la fe me lleva a mí a una adhesión plena a Dios. O sea, una dependencia totalmente de Dios, una dependencia que quiere decir estoy apegado a Él y no hay nada más. Por esa misma razón siempre se nos insta a nosotros, por ejemplo, ahorita en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo del Adviento, se nos invita a todos nosotros primero a regresar nuevamente. ¿Por qué? Porque si nos salimos, es bueno volver a regresar. Eso es lo bonito de todo esto. Dice, por la enseñanza de Cristo sabemos que el Dios único en esencia existe en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esto siempre sabemos nosotros que son las procesiones de la Santísima Trinidad. Cuando me refiero a procesiones, me refiero a las procedencias. Primero miramos al Padre, que es el ingénito,
Cuando me refiero a ingénito, es que nadie lo hizo, nadie lo engendró, nadie lo creó. Él siempre ha existido. Y dentro de esto mismo también debemos nosotros recordar, si el hombre es por 100% y por naturaleza social, Dios también. Dios no es un Dios solitario, no es un Dios egoísta, no es un Dios que le gusta la soledad. Por lo tanto, aquí vemos a la siguiente persona, el Hijo. Y la procesión se le llama que el Hijo es engendrado. Y esto lo vamos a ya a desglosar más cuando pasemos al artículo de Creo en Dios Hijo. Eh, ¿Por qué el Hijo es engendrado? Porque es de la misma naturaleza. Recordemos que todo lo que Dios crea y todo lo que Dios hace tiene un fin, salir de Él y regresar a Él. Pero el Hijo no es que fue creado. O sea, en otras palabras, que quiero que se haga el Hijo, ¡pum! No. En otras palabras, aunque nosotros tratemos de explicar todo este asunto, nunca lo vamos a entender, porque nuestra mentalidad, nuestra razón está tan limitada para comprender todos estos misterios. Entonces, cuando nos referimos al Hijo, debemos decir que fue engendrado, o sea, que nace del Padre, pero no en el nacer como nosotros estamos acostumbrados a decir con el aspecto reproductivo del hombre y la mujer y que crece en el vientre. No, no en ese sentido, sino en el sentido de que son uno, siempre han existido. Y entonces, Padre es ingénito, Hijo engendrado y el Espíritu Santo es el vínculo del Padre y el Hijo. O sea, el verdadero amor. El Padre que ama al Hijo y el Hijo que ama al Padre. Ese es el Espíritu Santo. Y usted se recordará de aquella hermosa imagen que mostrábamos anteriormente cuando nos referíamos a, a, a este sentido de ver las cosas, o sea, ver a Dios desde un punto de vista cuando nos referíamos a Jesús en la cruz del Calvario. El Padre que no podía estar solo y ¿por qué razón? Recordemos, son uno. Entonces, al ser uno no pueden estar solo. Y al no estar solo, queríamos decir, ¿murió Dios entonces el Viernes Santo? Claro que sí. Acordémonos, el Hijo es también Dios. Entonces, al estar incompleto, ¿estaba vivo Dios? Claro que estaba vivo. ¿Y ahora estaba muerto Dios? Sí, estaba muerto. Entonces, aquí hay que tener, pero hay que acordarse, la comunidad trinitaria, o sea, refiriéndonos a la Santísima Trinidad, estaba incompleta. Entonces, al estar incompleto, el Espíritu Santo es quien actúa y es quien resucita a Jesús de entre los muertos, para que la Trinidad nuevamente vuelva a ser esa comunidad de comunión, esa comunidad trinitaria. Ahora bien, aquí ya entramos a un aspecto también eclesiológico. Todos nosotros, hermanos y hermanas, que también ya como parte de la iglesia, también somos hijos de Dios por medio del bautismo, todos nosotros estamos también llamados a todo ello. ¿Por qué razón? Por eso que decimos que cuando nosotros dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, hace cambios, eh, es por eso mismo, porque como iglesia nosotros ya pertenecemos también y formamos parte de esa comunidad también trinitaria. Por esa misma razón, Dios nos levanta, Dios nos tiene a todos nosotros presente y nunca nos deja desamparados ante cualquier situación que nosotros podamos tener. Entonces, es aquí donde todos nosotros debemos de fijar nuestra mirada y tener en cuenta que debemos nosotros de... Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, es importante que todos nosotros sepamos que Dios es uno, que no hay uno mayor que alguien.
sino que los dos trabajan en comunión. Por lo que decíamos, a veces se piensa que Dios Padre actúa en un tiempo, el Hijo actúa en otro tiempo y el Espíritu Santo actúa en otro tiempo y que ahora es tiempo de la iglesia. No, Dios siempre ha actuado en todo momento. Que el hombre haya sido tal vez lento en reconocer esa acción de Dios, pues esos son otros 100 pesos igual. Entonces, estamos nosotros invitados a reconocer esa existencia de Dios, a reconocer la acción de Dios en la vida de todos nosotros. Y es por esa misma razón que pasamos a la siguiente lámina que nos va a llevar a todos nosotros a reconocer otras cosas que nos pueden ayudar a la comprensión. Entonces nos encontramos nuevamente con esto, el nombre de Dios. Cómo Dios se viene a revelar al ser humano. Recordemos muy bien esa escena tan hermosa del Éxodo 3:14, cuando le habla a Moisés en la zarza y le dice, yo soy el que soy, Yahvé, es decir, Dios es. Cuando uno se pone a estudiar todo este aspecto, es bonito, no voy a tocar aquí ese tema famoso de que si es Yahvé o Jehová, no, a lo que estamos manejando y el catecismo de la Iglesia Católica tampoco busca pleito con ellos, sino simplemente trata la manera de aquí de dar ciertas luces para ir comprendiendo lo que la Sagrada Escritura nos quiere decir a todos nosotros. En este primer inciso, entonces se nos va diciendo, Dios es el que es por sí mismo, sin depender de nadie, principio sin principio, razón de ser de todo lo que es, origen de todo, causa de todo, fuente de todo, ser soberano, ser supremo. En otras palabras, es Dios. Entonces, aquí vemos ese aspecto. O sea, al final de todo lo que decíamos en la lámina anterior, nadie creó a Dios, nadie hizo a Dios, Dios siempre ha existido. En otras ocasiones, Dios se revela como rico en amor y fidelidad. Dios es un ser espiritual, eterno, misericordioso y clemente, infinitamente sabio y bueno, omnipotente y justo, el ser por excelencia y el sumo amor. Este aspecto siempre tenemos que tenerlo presente, o sea, lejos de ver a un Dios que le gusta tener esclavos, lejos de ver a un Dios que le gusta estar subordinando a las personas, hay que ver a un Dios totalmente distinto. A un Dios que en lugar de pedir, Él da y se da totalmente. Entonces, por esa misma razón se revela, yo soy el que soy. Al final no podemos explicar esa palabra, simplemente está utilizando el verbo ser, que es lo que nos lleva a nosotros a decir, sí, Él es, pero ¿qué es? No sabemos. Y por esa misma razón, no estamos nosotros capacitados, nuestra mente es limitada para comprender ello, pero solamente podemos tener un cierto acercamiento a lo que es Dios por medio de sus acciones, rico en amor y fidelidad. Esto es lo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Aquí que si es Jehová, si es Yahvé, mm, creo que ya son cosas que no valen la pena perder el tiempo peleando con ello como lo hacen muchos, sino al contrario, comprender que ese Dios es amor y fidelidad. Un Dios que nunca deja, un Dios que se muestra lleno de amor para cada uno de nosotros. Seguimos entonces con esto que se nos presenta ahora. Ya hablamos acerca del aspecto Dios y ahora se nos presenta ahora esta otra palabra, el Padre. El primer artículo del símbolo inicia con la confesión de fe en el misterio trinitario. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, único Dios, única esencia en tres personas realmente distintas. Al hilo de la confesión de Dios, uno y trino se proclaman también el misterio de la encarnación, que realiza el Hijo de Dios para redimir a los hombres, y en el misterio de la santificación que se atribuye al Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde nosotros decíamos al inicio que el origen de todo es Dios, y Dios es la Santísima Trinidad, y por lo tanto todo lo que se desglosa después de ese creo en Dios es parte
de la existencia y el actuar de Dios. Por eso es que nos aparece ese hilo de la confesión de Dios uno y trino, que siempre va a aparecer en el credo como algo que nosotros debemos de tener en cuenta para no, ahí sí, dudar y tener siempre presente lo que Dios es para cada uno de nosotros. Ante esas cosas que hemos visto, que nos presenta Dios Padre Todopoderoso, aquí vemos algo muy importante. Ya no solamente se presenta como Padre, con aquel amor, sino lo que Él es. O sea, un atributo que Él tiene. Es todopoderoso. Y por eso cuando nos referimos al todopoderoso, nos referimos a esa omnipotencia. Por esa misma razón, ustedes cuando eh, van a internet y buscan algo que se llama el Pantocrator. Ahí usted búsquelo y después vamos a hablar de eso. El Pantocrator. No se nos está refiriendo a esta omnipotencia. Entonces, como tarea, buscar eso, el Pantocrator. Ahí le van a dar la explicación de todo ello y de eso les voy a preguntar la próxima. Entonces, la omnipotencia aquí se refiere a la creación, se atribuye al Padre, pero también al Hijo y al Espíritu Santo son omnipotentes como el Padre. La esencia divina es única, por lo tanto no pueden ser tan distintos como tales, eh, sino que son lo mismo, porque cuando actúa uno, actúan todos. Todas las personas son iguales, en perfección. Es muy necesaria la confesión de la omnipotencia de Dios, pruebas de la fe por el dolor y el mal que no entendemos y cuesta aceptar. Dios es omnipotente y clemente, está cerca de nosotros con su providencia para ayudarnos. Entonces, ante esto, tengamos en cuenta eso muy presente. Dios, por lo tanto, está en todo. Así como decimos que es omnipotente, que es todopoderoso, es omnisciente, o sea, eh, está en todas partes. Y en todas partes Él actúa. Por eso es que hablamos de esos términos. Pero para entender más estos, vamos a pasar a lo siguiente. Por ejemplo, ya cuando nos referimos nosotros ya al Nuevo Testamento, ya se nos presenta ya no aquel Dios lejano, el Yahvé Shabaoth, el Dios de los ejércitos, sino que ya se nos presenta a alguien que en vez de ver a un Dios que busca guerra, a un Dios que es sangriento, ahora se nos presenta a un Dios totalmente distinto. Y eso lo encontramos en Mateo 6:9, cuando le preguntan a Jesús cómo se puede orar, y cuando Jesús responde, ustedes oren así, Padre nuestro. Interesante la palabra que utiliza porque no era totalmente distinto hablar de Dios desde ese punto de vista. Un Dios Padre, que es Padre, un Dios que es cercano, un Dios que está dispuesto siempre a abrazar, un Dios que no se deja llevar por las situaciones que van pasando en la vida, sino que está siempre atento a sus hijos. Y no solamente es un Dios para ciertas personas, sino es para todos. Por eso, Padre nuestro, no Padre mío, no, Padre nuestro. La filiación del Hijo de Dios y la nuestra son distintas. Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, de la misma naturaleza del Padre, o sea, es Dios. Nuestra filiación respecto a Dios es por adopción mediante el don sobrenatural de la gracia que nos infunde en el bautismo. Aquí volvemos a quedar aquí este aspecto sobrenatural, que es la gracia de Dios, que decíamos que la gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. La dignidad de la gracia que nos hace hijos adoptivos de Dios es mucho mayor que nuestra dignidad natural. Por eso es que se nos invita a todos nosotros, de igual manera, por medio de todo ello, a tener ciertas, podemos decir, actitudes dentro de nuestra fe cristiana. Como cristianos que somos todos nosotros, estamos invitados a ciertas acciones
No solamente a pensar que si yo creo en Dios, si yo creo en Él, Dios me va a escuchar y que aquí, que allá, no. No va más allá de nuestros intereses personales, sino que aquí ante todo tenemos que estar nosotros eh, siempre dispuestos. Decía un prefacio muy bonito eh, para la fiesta de Cristo Rey. Decía este prefacio, Señor, de nada te sirven nuestras alabanzas, nuestra adoración y nuestra acción de gracias. Ni siquiera las necesitas, dice el prefacio. Al contrario, cuando nosotros hacemos eso, los beneficiados somos nosotros. Interesante esa parte, ¿no? Porque toda alabanza que nosotros demos de Dios, toda alabanza que nosotros demos a Él, no va para que Dios sea más grande o sea exaltado. No, Dios ya es grande y es el Todopoderoso. Nosotros somos los que nos beneficiamos con nuestra alabanza y nuestra honra, nuestra adoración que nosotros le demos a Él. Somos nosotros, no Él. Es bueno también tener eso en cuenta. Propósitos para avanzar. Hacer un acto de adoración al Dios Todopoderoso. Te adoro y te bendigo. Rezar el Padre Nuestro despacio, entendiendo lo que se dice. Tratar a los demás con respeto, pensando que son hijos de Dios. Si todos pensáramos eso, creo que todo esto cambiaría nuestra historia y todo lo que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida, pues sería otra cosa muy distinta. Entonces, nos vemos en la próxima y espero que ya vamos avanzando ya en estos aspectos y será entonces hasta una próxima que nos podamos ver nuevamente en este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bendiga a todos.